Estás escuchando la reflexión de fe de Comunife Bucaramanga y el tema de hoy es Derrota tus gigantes, con el pastor Carlos Anaya. Nuestra reflexión hoy está basada en 1 Samuel capítulo 17, versos 45 y 46. Leo de la Nueva Traducción Viviente. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Esta porción de la Escritura hace parte del épico relato de la derrota del gigante Goliat a manos del joven David. Durante 40 días Goliat amedrentó y se burló de todo el ejército de Israel. Sus amenazas desafiantes hicieron que los hombres de guerra amedrentados corrieran a esconderse. Resulta entonces muy interesante notar que las mismas palabras que produjeron desánimo y temor en el ejército de Israel produjeron en David un efecto totalmente opuesto. Pues en lugar de huir atemorizado, David decidió, contra todo pronóstico, enfrentar a su enemigo con la seguridad absoluta de su victoria. Frente a estas reacciones tan opuestas en Saúl, el ejército y David, debemos preguntarnos qué es lo que hizo tan drástica diferencia entre sus reacciones, las de Saúl, su ejército, y las del joven pastor David. Pues es claro que todos, Saúl, su ejército y David, participaban del mismo pacto con Dios. Sin embargo, había una gran diferencia entre ambos, pues David no solo era conocedor del pacto, por sus palabras a Goliat podemos deducir que además creía en los términos del pacto y en consecuencia tenía puesta toda su confianza en Dios, en el pacto y no en su propia habilidad o fuerza. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a reflexionar entonces en esto. Si David, estando bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés, tuvo tan grande victoria sobre su enemigo, ¿cuánto no más tú y yo la tendremos sobre nuestros enemigos? Porque hoy estamos bajo el nuevo pacto, un mejor pacto con mejores promesas. Algunos creyentes se preguntan equivocadamente: ¿dónde está el Dios de David hoy? Pero la Biblia dice que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Así que la pregunta correcta es: ¿dónde están los Davides que saben del nuevo pacto y que creen en Él? El nuevo pacto que fue sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz es un pacto de gracia. ¿Qué significa? Significa que es un pacto donde el favor inmerecido de Dios se nos otorga, favor inmerecido que nosotros no podemos ganar. Y Dios quiere que sepamos que esta es la clase de pacto que Él ha hecho con nosotros a través del Señor Jesucristo como nuestro mediador y representante. Y por este pacto de gracia entonces hoy tenemos su favor inmerecido, somos altamente bendecidos. El Señor Jesús llevó en su propio cuerpo nuestro pecado y asumió el castigo que merecíamos. Y de esta manera, dice Colosenses 2:15, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo venció y derrotó ya a Satanás, todas sus huestes espirituales de maldad, nuestros enemigos. Así que estas son las buenas noticias del Evangelio. Nos corresponde a nosotros creerlas, apropiarnos de ellas y ser empoderados por el Espíritu Santo para entonces pararnos firme a nuestros gigantes y proclamar nuestra victoria. Recuerda que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Y aun si tienes problemas o aflicciones, si eres perseguido, si pasas necesidad, a pesar de todas estas cosas, la Biblia dice: tu victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús, quien te amó.
Nuestros enemigos son enemigos derrotados. El Señor Jesucristo los derrotó ya públicamente allí en la cruz del Calvario, cuando canceló todas las acusaciones que habían contra nosotros. Apropiémonos entonces de esta victoria entregada y vivamos en victoria sobre nuestros enemigos. Que sean todos bendecidos, que tengan excelente día.